Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. El Ministerio de Turismo hace un llamado para visitar sitios abiertos durante el feriado y evitar aglomeraciones. 27 de 221 cantones del país sí abrirán sus cementerios, el resto permanecerá cerrado y con fuerte resguardo. A las puertas del feriado más largo del año, las autoridades dicen estar listas con todos los protocolos de bioseguridad en los distintos puntos turísticos del país. Se espera que durante los 4 días de asueto que se inician el sábado 31 de octubre y terminan el martes 3 de noviembre, se produzcan al menos 455,000 desplazamientos y se muevan cerca de 30 millones de dólares, cifra bastante menor a los 58,9 millones que se alcanzó el año pasado en este feriado. En el marco de esta nueva normalidad, la ruralidad es importante, el turismo necesita el espacio verde. 6,148 cámaras de videovigilancia estarán activas en todo el país y se pondrá énfasis en aquellas ubicadas en el eje costero. El feriado anterior, 73,000 personas fueron a las playas y no tuvimos inconvenientes. La principal preocupación de las autoridades nacionales es las aglomeraciones, pues se han registrado 80,330 a nivel nacional. La lista la encabeza Quito con el 21%, seguida de Guayaquil, Cuenca y Ambato. De allí que el COE Nacional exhortó a los 221 cantones a inhabilitar las visitas en los cementerios. Sin embargo, 27 municipios decidieron no adoptar esta medida. Esperemos que lo hagan con todas las medidas de bioseguridad. En cuanto a la movilidad, el Ministerio de Turismo pidió al COE Nacional se exhorte a los municipios a que permitan la libre circulación durante los 4 días. Todas las troncales estatales del país están abiertas, no hay restricciones. Tenemos entendido que los municipios han acogido la propuesta del COE y no van a haber restricciones en ningún cantón hasta el momento. Mientras que en el transporte público, 56 terminales terrestres estarán operativas. Las unidades interprovinciales podrán circular con el 75% de su aforo y el 100% de sus frecuencias. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. 15 días después del feriado, el COE de Guayaquil analizará la eficacia de las nuevas medidas adoptadas para desacelerar la propagación de contagios por COVID-19. La alcaldesa Cynthia Viteri aseguró que si estas no surten efecto, se podrían seguir endureciendo las restricciones. Entre el 19 y el 24 de octubre en Guayaquil, los casos sospechosos de COVID-19 detectados a través de pruebas rápidas pasaron de 10,4 a 10,5 por cada 10.000 habitantes según el municipio de la ciudad. Esta y otras cifras obtenidas por las brigadas de salud del Cabildo y a través del cruce de información con entidades públicas dan cuentas de que la propagación de casos de COVID-19 no puede tomarse a la ligera en Guayaquil. Así lo dijo la alcaldesa Cynthia Viteri. Durante el mes de octubre, de todos los fallecimientos que hubieron durante este mes, el 10% correspondieron a muertes por COVID. Es por esto, explicó, que el COE cantonal tomó una serie de medidas este lunes, anticipándose al próximo feriado. El organismo local advirtió que las fiestas en domicilios estarán restringidas y que se aplicará la ordenanza de ruido para emitir sanciones. Viteri, sin embargo, aclara que el aforo será el principal condicionante. Pero si hay más de 20 personas en una casa, eso ya es aglomeración y les aseguro que así tengan el equipo de sonido apagado, el municipio escuchará ruido en esa casa porque es aglomeración. En hoteles solo podrán organizarse eventos de no más de 100 personas. Los centros comerciales deberán limitar al 50% el aforo en patios de comida y tendrán prohibido realizar activaciones que generen aglomeración. Cementerios y malecones permanecerán cerrados durante el feriado. Y se ha dado marcha atrás en el plan de peatonalización de la calle 9 de octubre. Por ahora estas son algunas de las medidas. Pero Viteri recalca que una vez terminado el feriado, en 15 días, podrían tomarse nuevas y más estrictas decisiones tras una evaluación. Después de 15 días voy a saber los resultados de este feriado. Y según esos resultados, tomaré las medidas que sean necesarias para proteger a la ciudad. Viteri además se mostró preocupada por el anuncio del Ministerio de Salud Pública que será la única entidad que podrá coordinar la importación y distribución de vacunas para COVID-19 en el país. El Cabildo dijo, ya tenía avanzada parte de esa tarea. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En horas de la tarde, el COE cantonal de Salinas, en Santa Elena, resolvió que las playas sí estarán abiertas al público en el feriado de 8 de la mañana a 3 de la tarde, mientras los cementerios abrirán
los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El aforo de los restaurantes se redujo al 50%. Está prohibido abrir bares, discotecas y realizar espectáculos públicos, mientras el COE cantonal de Santa Elena también se reunió y resolvió abrir sus playas. Los ciudadanos sí podrán visitar cementerios. Además, se tomaron otras medidas en este cantón que tiene el 80% de camas de cuidados intensivos ocupadas. La restricción vehicular va a ser libre. Más bien, eso garantiza el distanciamiento social. Los cementerios van a estar abiertos con un aforo del 30%, los hoteles también al 50%, es las discotecas en donde solamente se va a permitir un aforo del 30%, en lugares de comidas también, ahí el 50%. Y las autoridades advierten del incremento de contagios de COVID-19 tras detectarse aglomeraciones en el país. Según las cifras nacionales, los feriados no constituyen un factor de incremento de contagios. No obstante, el irrespeto a las medidas de protección genera focos preocupantes más allá de los días de descanso. La reciente experiencia de 2 feriados en medio de la pandemia y con la apertura de playas y centros turísticos no es en sí una señal de alerta por el incremento de contagios. Desde el ECU 911 se han tabulado las cifras. No se nos ha mostrado una evidencia de que los feriados hayan influido directamente en el aumento de contagios. El feriado del 10 de agosto, por ejemplo, para este día el número de contagios fue de 85.745 casos. 18 días después del 28 de agosto, 103.185 casos, 17.437 más. Caso parecido al del feriado del 9 de octubre, incluso con menos incremento de contagios que en el de agosto. En las 2 semanas posteriores, el 9 de octubre 145.848 casos, 26 de octubre 162.178 casos, algo más de 16.000 adicionales. Preocupa así las aglomeraciones con o sin feriado. Sí podemos tomar medidas que minimicen el riesgo, como fue el cierre de cementerios, y también el pedir que actividades que permanecen cerradas, que no garantizan el distanciamiento social, como centros de tolerancia, nightclub, discotecas, bares, karaokes, permanezcan cerrados. Para el médico epidemiólogo Esteban Ortiz, el riesgo no pasa por más o menos restricciones para los ciudadanos. La información es vital para el control de los contagios. Prefiero 1000 veces que la gente esté en su auto, con su cápsula familiar o su grupo de gente, a que esté en un restaurante 50 personas donde el aforo son hasta 70 personas, claramente aglomerado. Entonces, el control y los esfuerzos yo creo que deberían prestarse donde más efectos surtirían. ¿Dónde surtirían más efecto? Donde la gente más aglomeraría, restaurantes, cafeterías. Y es que la llegada de una vacuna está lejos, como lejos está de terminar la pandemia, según el propio ministro de Salud lo reconoce. Es que no hay una vacuna. ¿Cuándo va a salir la vacuna? Probablemente en marzo venga la vacuna y después. De ahí que frente al feriado más largo del año no hay sino la misma receta: distanciamiento y evitar lugares con aglomeraciones o ser parte de ellas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Las largas filas en los exteriores de entidades públicas continúan en Guayaquil por el retraso en la realización de trámites y, según los usuarios, hay procesos que no se pueden hacer en línea. Obtener una cédula, un pasaporte o sacar un RUC puede tomar un día entero de fila y hasta meses de espera. Nuestro recorrido empezó cuando la luz ni siquiera acompañaba el día. Y es que así amanece en los exteriores del Servicio de Rentas Internas en Guayaquil. Ciudadanos sentados en el piso buscando ser atendidos. ¿A qué hora vino acá? 5 de la mañana. ¿Y el trámite no se puede hacer en línea quizás? No se puede hacer en línea. A sacar el RUC. ¿Y eso no se puede hacer en línea? No se puede. Ayer me metí en la noche, golpe de 11 de la noche y nada, está saturada la página. Dicen que antes sí podían sacar una clave o cambiar de razón social a través de otras vías. Nosotros intentamos sacar una cita anticipada, pero solo hay cita previa para diciembre, según el mismo portal. Dicen los usuarios que aquí hasta se venden turnos. Y para salir más rápido, pues a veces toca comprar turno. ¿Cuánto vale el turno? $10. Ayer vine, pero no me tocaba a mí mi número de dígito y me pedían $20. Y hoy día un señor por aquí, que por ahí está, mira, ahí está, pedía $10. Tienen esto como un negocio de ellos, ya. Vienen aquí y le dicen, yo le ofrezco la parte de adelante $15, $20.
¿Usted cree que eso es justo? En el registro civil la situación es similar o quizá peor. Para poder ser atendido, hay que plantearse el dormir aquí fuera. ¿Ya vino a hacer la fila? 10 de la noche. ¿Desde ayer? Sí, a las 3:40 de la madrugada. El problema se genera en la entrega de cédula para extranjeros. Nada más 70 cupos. En el edificio del gobierno zonal, donde atiende el Ministerio de Relaciones Exteriores y el registro civil, la historia es similar, sin contar lo que viven en los exteriores del BIES. Estas imágenes no solo contradicen el llamado a evitar aglomeraciones, sino además la promesa que en julio del 2019 hizo el ministro de Telecomunicaciones. Cada reunión del comité se den de baja por lo menos 100 trámites. Lograremos tener un país eficiente y online. Según este ministerio, actualmente 2.940 trámites de 111 instituciones se pueden realizar en línea. Aunque esto parece ser contradictorio a ciudadanos madrugando a la espera de un turno o comprándolo por 10 o 20 dólares. Dayana Monroy, 24 horas. El presidente Lenín Moreno agradeció a Fuerzas Armadas por el respaldo al sistema democrático en el intento de golpe de Estado de octubre de 2019. Lo dijo durante la ceremonia por los 100 años de creación de la aviación nacional y el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Fue una fiesta en el aire para celebrar los 100 años de la aviación ecuatoriana durante la tradicional ceremonia de la FAE en su día. En tierra reapareció el Telégrafo 1, el primer avión de la aviación ecuatoriana que surcó los Andes, como un homenaje al centenario de la Fuerza Aérea. Aquí el presidente Moreno agradeció a Fuerzas Armadas por su apoyo a la democracia, que estuvo en peligro en octubre de 2019, dijo. Su decidida intervención para hacer respetar la Constitución en el intento de golpe de Estado hace un año tiene el agradecimiento de todo un pueblo que siempre quiere vivir en paz. Durante la ceremonia se produjo la graduación de nuevos oficiales. El presidente y el ministro de Defensa fueron condecorados por la Fuerza Aérea, que se mostró agradecida con el gobierno porque pese a los problemas económicos del país, ha podido renovar su flota de aviones y helicópteros. Conscientes de la realidad económica del país, apreciamos el esfuerzo y la responsabilidad demostrada por el Gobierno Nacional al haber aprobado la ejecución de proyectos prioritarios para nuestra institución. Y es que la FAE en su desfile aeronáutico exhibió a las 3 avionetas Grob de fabricación alemana de una flota de 6 que servirán para el entrenamiento de pilotos, así como 2 de los 4 helicópteros Koala. Y se espera aún la llegada de 6 helicópteros más de Airbus de fabricación francesa, que son multipropósito. Este martes se firmó la entrega de los primeros 2 aparatos. Así la FAE celebró los 100 años de creación de la aviación nacional y el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El primer binomio formalmente calificado y en firme por el CNE fue el de Democracia Sí, conformado por Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. Larrea, un político ecuatoriano que ha sido parte de varios gobiernos, busca convertirse en el próximo presidente de Ecuador. Un rostro muchas veces visto en la historia de la política nacional es el de Gustavo Larrea, quien pretende llegar a la presidencia con Democracia Sí. Larrea, político quiteño de 64 años, fue dirigente estudiantil, además de diputado y ministro de Estado. Estudió en Venezuela, donde terminó el bachillerato y empezó Derecho en la Universidad Católica en Caracas, tras, según su autobiografía, haber sido exiliado junto a su familia. En su juventud fue parte del Frente Revolucionario Estudiantil, donde ha asegurado conoció al presidente Lenín Moreno y participó activamente en la lucha contra la dictadura militar, con la consigna Democracia Sí, dictadura no. En 1994 fue diputado por Acción Popular, liderado por Fran Vargas Pasos, luego subsecretario del Ministerio de Gobierno durante la presidencia de Abdalá Bucaram. Años más tarde, Larrea, junto al expresidente Rafael Correa y otros como Ricardo Patiño y Alberto Acosta, fundaron Alianza País. Él ocupó el cargo de ministro de Gobierno y Policía. Hubo 3 escándalos que marcaron sus funciones. El escándalo de los diputados de los manteles, el conflicto en Dayuma y posteriormente, cuando era ministro de Seguridad Interna y Externa de Correa, la acusación del fiscal de Colombia señalándolo junto a su ex asesor José Ignacio Chauvine como emisarios de las FARC.
La REA ha negado en innumerables ocasiones esta última acusación. En 2008, la REA se alejó completamente del correísmo y en 2015 fundó Democracia Sí. En las últimas seccionales, este movimiento alcanzó 33 alcaldías a nivel nacional. En la página del Servicio de Rentas Internas constan 2 usuarios de nombre, La REA Cabrera Wilson Gustavo. Pues como ya es de conocimiento público, durante años Gustavo Larrea utilizó 2 cédulas. En 2018 pagó $270 de impuesto a la renta. En 2019 no declaró impuestos, al igual que en el 2014, 2015 y 2016. Pues no hay pagos realizados al Servicio de Rentas Internas. Alexandra Peralta Marín es la candidata a la vicepresidencia por Democracia Sí. Economista guayaquileña especializada en proyectos agrícolas. Fue viceministra de Agricultura. Además, ha trabajado en puestos de importancia en el sector privado, en grandes empresas relacionadas con la agroindustria. Es como el primer binomio calificado en firme por el Consejo Nacional Electoral. Camina a las que serán también sus primeras elecciones presidenciales, bajo este joven movimiento, a cargo de un político que ya hemos visto antes. Dayana Monroy, 24 horas. Hoy en nuestro reportaje a fondo empezamos una serie para conocer cuál es la situación de Argentina en la que confluyen la pandemia del COVID-19 y una crisis social económica que han hecho de ese país una bomba de tiempo. Martina Vera desde Buenos Aires informa. Sin duda uno de los saldos más importantes que ha dejado la pandemia en la Argentina es el social. Solamente en el último trimestre del año la pobreza escaló al 47% y los salarios se actualizan muy lentamente. Nosotros les hemos preparado el siguiente informe sobre la situación acá. La Argentina de las colas para buscar trabajo, la de empresas que se van y negocios que cierran, la de familias que buscan formas para subsistir y la de millones que viven a la intemperie. Esa es la que hoy deja la pandemia. En este colegio privado de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la pandemia dejó a 500 alumnos y 100 docentes fuera del sistema. Hace pocos días el Instituto French mandó un mail informando de manera intempestiva que cerrará sus puertas por insolvencia. Supuestamente el cierre se debe a que por la pandemia dicen que no pueden solventar, que tienen muchos gastos. Sin embargo, ustedes siguen pagando todos los padres meses. Seguimos pagando. Tienen constancias de que realizan pagos, pero que el instituto no los recibe. Y mientras luchan porque el colegio se mantenga abierto, a los padres ya les han ofrecido reubicar a sus hijos en algunas instituciones de la zona. Si estamos en una pandemia y hay un problema económico, ¿cómo me están ofreciendo un colegio que sale el triple? Yo le pregunté si podían ofrecer un colegio estatal, por ejemplo, ya que supuestamente el problema era económico. Ahí me dijeron que no contaban con esa respuesta. Este es el cuarto colegio de la provincia de Buenos Aires que se esfuma con la pandemia y de acuerdo a un relevamiento de la Junta Nacional de Enseñanza Privada, al menos un 70% de las escuelas a nivel nacional sabe que pronto hará algún tipo de cierre. Al cierre de colegios se suman los de bares, restaurantes, pequeños y grandes comercios a lo largo y ancho del país. Con cada cierre hay despidos y con cada despido una familia que se queda sin ingresos. Muchas de ellas no pueden pagar el alquiler y los propietarios les piden abandonar sus cuartos o sus casas. Por eso se han intensificado las tomas de tierras en todo el país. Que vengan lo del gobierno y traigan sus hijos y a ver si pueden probar si es bueno vivir así. Estamos en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, y esto queda a algunos kilómetros de la capital federal. En nada más y en nada menos que una de las tomas de tierras más grande del país. 100 hectáreas fueron tomadas en julio de este año por casi 2.500 familias con muchos niños chicos, justamente porque perdieron su vivienda a raíz de la pandemia. Este es Carlos. El 24 de julio se mudó a Guernica junto a su esposa y a su hijo Georgie, que tiene 1 año. En un mes, además, se suma una nueva integrante a la familia que quiere preservar este techo de chapa, palos y piedras que construyó Carlos para no quedar en la calle. Por el tema de la pandemia yo estaba laburando y después me quedé sin laburo y ya no pude pagar el alquiler, estaba muy caro. Me dijo el dueño: yo te entiendo que tenés hijos, pero tampoco te puedo tener
y tenés que buscarte otras cosas y bueno, no tenemos dónde ir. Justo hablas de los hijos y pienso, Jordi, tu hijo es chiquitito todavía, hoy se llovió todo, sí, hay mucha agua. ¿Cómo hacen en ese tipo de ocasiones para evitar que, no sé, que se moje muy seguido, para que no se resfríe? Y bueno, hacemos todo lo posible de quedarnos adentro, pero igual también adentro hay mucha humedad. O sea, digamos, como verán ustedes que estamos todos rodeados de agua acá. Rosalía y Diego también viven en Guernica, tienen apenas 20 y 23 años. Hoy tuvieron que mover su casa porque se empezó a inundar a las 3 de la mañana con una fuerte lluvia. Estábamos acá, teníamos la casilla acá, entonces como teníamos todo agua, que entró todo acá, tenemos la idea y para poder trasladar acá. ¿Y por qué viniste? Nosotros vinimos porque no teníamos alquiler, o sea que no podíamos pagar alquiler, nos quedamos los dos, nos quedamos sin laburo y tuvimos que vender algunas cosas para poder pagar el alquiler. ¿Se imaginaron alguna vez que les iba a llamar la atención venir acá? No, la verdad no esperábamos esto, pero... Desde Buenos Aires, con cámaras de Leandro Heredia, Martina Vera Pérez, 24 horas. En los primeros 2 meses de cuarentena en la Argentina cerraron por lo menos 18.000 empresas y hasta ahora son 18 las multinacionales que han anunciado que se retiran del país. Con este combo no es de extrañar que el desempleo haya escalado y subió al 13,1%. Se trata de la cifra más alta desde el 2004. Son hoy 2,3 millones de familias las que se encuentran en una situación de vida completamente diferente en la Argentina. Mañana vamos a hablar justamente de eso. Martina nos va a presentar cuál es la orientación económica que le está dando al país el gobierno de Alberto Fernández y cuáles son las consecuencias que está teniendo. Mañana veremos. Más noticias. 2 sismos en 3 minutos despertaron esta mañana a la población de algunas ciudades de Pichincha, Cotopaxi, Napo, al norte del país. Los dos tuvieron como epicentro a Machachi, Cantón Mejía, sur de Pichincha, con intensidades de 4,5 y 3,5 grados en la escala de Richter, y se originaron en la falla que pasa entre los volcanes Rumiñahui y Pasochoa. Simultáneamente se pudo observar una fumarola de vapor de agua en la boca del volcán Cotopaxi, que según técnicos del Instituto Geofísico no guarda relación con los eventos anteriores. El ministro de Salud recorrió el hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito, donde evidenció una disminución de pacientes COVID. Según las autoridades, esto se debe a que se mejoró la atención primaria de salud y hoy la pandemia en general se contiene en las comunidades. Hoy lucen así casi una decena de camas del Hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito. Están intactas. Aparentemente la pandemia del COVID-19 ha dado una tregua al sistema hospitalario. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, recorrió algunas áreas de esta casa de salud. Allí dijo que aunque la pandemia no ha parado y los casos continúan en incremento, se está trabajando con fuerza en la atención primaria y el virus está conteniéndose en las comunidades. Tenemos que estar tranquilos pero responsables de que tenemos que seguir con las mismas medidas. En el Pablo Arturo Suárez sostienen que cada vez son menos los pacientes que llegan con necesidad de ser hospitalizados. Antes recibían a diario a cerca de 20 personas, ahora llegan 5 y solo una requiere el ingreso. El 87% de las camas UCI están ocupadas, la diferencia está vacía. Y el 72% de las camas de hospitalización están llenas. Las 4 carpas que fueron ubicadas en el parqueadero de ambulancias y que tenían capacidad para recibir a 30 pacientes COVID, hoy están vacías. Incluso eso les ha permitido dar un descanso al personal médico que ha tenido que enfrentar extenuantes jornadas durante 6 meses. Procedimos obviamente a dar vacaciones y a trabajar mucho en este tema, porque efectivamente esto tiene muy cansado a nuestro personal. Quienes aún siguen hospitalizados luchando contra el virus agradecen la labor de los médicos y recuerdan a la ciudadanía que no se pueden confiar. Que nunca pasen lo que nosotros pasamos. A cuidarse, hemos dicho. Muchísimas gracias. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.